A todos, todas, y os doy la bienvenida a este martes en la que continuamos, como siempre, con nuestro curso de ángeles. Lo empezamos ya hace un poco de tiempo, lo empezamos el año pasado, y ahora andamos ya por el ángel número 33. O sea, quiere decir que ya hemos elaborado durante 34 semanas, porque la primera hicimos la presentación, o sea, y nos quedan unas cuantas hasta llegar a 72, que es el número de genios de la Cábala. Lo que se trata en estas conferencias es simplemente dar unas claves para comprender un poco mejor pues, el programa de cada uno de estos genios. Cada uno de ellos tiene un programa, ese programa nos transmite una energía y con esa energía nosotros pues, podemos hacer muchas cosas. Pero claro, para poder hacer esas cosas y para poder pedir esa energía, lo mejor siempre es saber para qué sirve esa energía, y de ahí nos sirve entonces estas conferencias que damos para dar claves explicando para qué sirve cada uno de estos genios. O sea que vamos a arrancar ya. Primero, como siempre, pues vamos a poner un poco de música del maestro para ver, de desconectarnos o de reconectarnos con nuestro interior, como le queráis llamar. La cuestión es desconectar un poco del ambiente normal y natural que llevamos para entrar en una vida distinta. Bueno, ya hemos escuchado un poquito al maestro y ahora nos toca ya empezar. Ya hemos dicho que trabajaremos hoy el ángel o el genio número 33. Son conocidos como ángeles de la Cábala o como genios de la Cábala, depende de la terminología, si utilicemos una terminología más cabalística o menos. Entonces, como siempre, vamos a poner el PowerPoint en el que reflejamos un poco pues, todas las claves de este genio. Lo primero, como hemos dicho, es que su nombre es Yehuya y es el número 33. Antes de empezar a hablar de las claves, vamos a crear, como siempre, el espacio en nuestro interior, lo que llamamos la morada filosofal, en nuestro interior para poder recargar con la energía de este ángel 33 y que de este modo, cuando nosotros no vayamos a utilizar toda esa energía, pues podamos colocar ahí los excedentes para que no nos vayan después a venir pues en el sentido contrario. Entonces imaginemos que en nuestro interior pues tenemos un templo con 72 espacios o 72 estancias, y entonces en cada una de ellas le vamos a ir poniendo el nombre de un genio con su número. Hoy, como trabajamos el 33, crearemos la morada del 33. Nos imaginaremos pues que en una de esas puertas nosotros le ponemos un cartel que ponga Yehuya y el número 33. Y de esta forma pues estaremos creando en nuestro interior pues esa morada. Su nombre es Yehuya. Si lo dividimos en tres sería Yehu, Yehuya. Su número es el 33. Su regencia física es de 10 a 15 grados del signo de Virgo. Y su regencia emotiva de 2 a 3 de Tauro, 14 a 15 de Cáncer, 26 a 27 de Virgo, 8 a 9 de Sagitario, 20 a 21 de Acuario. Es del coro de las potencias y dentro de ese coro ocupa el primer lugar. Las potencias son, dentro del árbol de la vida, el espacio que se corresponde con la regencia del planeta Marte. Aquí tenéis la plegaria contacto, que nos sirve para conectar con el genio, y entonces cuando queramos conectar con él, pues realizamos esta plegaria y realizamos también su exhorto. La plegaria sería de alguna forma lo que nosotros le estamos pidiendo al genio, el exhorto sería lo que nosotros le ofrecemos.
y así pues cubrimos pues la parte de dar y la parte de recibir. Ya sabéis que yo lo paso rápido porque después todo esto lo podéis ver en diferido y entonces podéis ver tranquilamente en diferido, lo podéis parar las veces que queráis para ver tranquilamente pues e incluso copiarlo en la plegaria o el exhorto. Claves y rondas para Beuya. La primera clave que le hemos puesto, bueno, diremos que su esencia principal es la esencia llamada subordinación. O sea que, y dentro del coro de las potencias, dentro del grupo de genios de Marte, este sería el Urano de Marte. Entonces la primera ronda que le hemos puesto es conocer y destruir maquinaciones. ¿Qué significa esto? Significa, de alguna forma, conocer la jerarquía de valores que hay en nuestro interior. O sea que las maquinaciones son las que suelen realizar nuestras pasiones, nuestras bajas pasiones sobre todo, pero en general nuestras emociones. Es decir, nosotros tenemos a lo mejor un objetivo a realizar y nuestros deseos suelen ir en contra de ese objetivo. Es como cuando decimos, por ejemplo, que una persona le decimos a una persona que limpie, por ejemplo, nuestra habitación. Y entonces esta persona, en lugar de limpiar la habitación, lo que hace es irse de juerga. Eso pasa, por ejemplo, con los hijos. Cuando dejamos a los hijos en casa, que les decimos, oye, que cuando vuelva queremos la casa que esté impecable. Y claro, y muchas veces se olvidan de limpiar la casa, pero no se olvidan nunca de la juerga y del cachondeo. O sea, de traerse a los amigos para hacerse la timba de cartas o para hacerse la fiesta y para beber sus copas y todo eso no se les olvida nunca. En cambio, más de una vez se les olvida que tienen que, después de hacer esto, después tienen que limpiar. O sea que hay una serie de cosas que son obligatorias de hacer. Las obligatorias las olvidamos con más facilidad que la que nos gustan. Entonces las maquinaciones normalmente las llevan nuestras emociones para llevarnos por un camino distinto al que nos llevaría nuestro ego superior, al que nos llevaría nuestro jefe interno. Entonces, lo que hace Yehuya es ayudarnos a conocer y a destruir de alguna forma estas maquinaciones. Es decir, a tomar conciencia de que cuando nos toca hacer una cosa que va dirigida por nuestra voz interna y que por lo tanto forma parte de nuestro proyecto de vida, tenemos que primero realizar aquello y después entonces irnos a realizar lo que nos guste y por lo tanto irnos después a lo que nos dicen los deseos. Pero no dejar que sean los deseos los que maquinen en contra de nuestro ser superior interno. Porque si no, de esa forma lo que haremos es entonces tergiversar nuestro programa. Claro, cuando nosotros tergiversamos el programa, ¿qué significa? Que las cosas nos salen mal. Entonces se nos tuercen las cosas en la vida, se nos van hacia otro lado. Entonces dejan de ser las cosas fáciles para nosotros y se vuelven complicadas, se vuelven difíciles. Entonces es muy importante utilizar entonces Yehuya para que nos ayude a destruir, primero a conocer y después a destruir esas maquinaciones. Es decir, de alguna forma a llevar por dentro la dirección que nosotros debemos llevar. Esa sería un poco la idea. La ronda número 2 nos habla de protección contra los malvados. Claro, volvemos a lo mismo. Cuando estamos hablando de malvados, hablamos primero de malvados internos. ¿Y cuáles son esos malvados internos? Son esos impulsos malvados. O sea que son los impulsos que nos desvían de nuestro objetivo profundo. Siempre hemos dicho en estas conferencias que las cosas se generan primero en nuestro interior. O sea que primero aparecen los malvados internos o aparecen las maquinaciones internas y después aparecen los malvados en el exterior. O sea que cuando nosotros tenemos malvados fuera, cuando vemos gente que se está comportando de forma malvada con nosotros, significa que antes esos malvados se han generado en nuestro interior. Si nosotros cuando se generan en el interior somos capaces de frenarlos, entonces no se van a exteriorizar, no van a salir fuera y no encontraremos fuera entonces personas malvadas. Porque como os he dicho muchas veces, mal que nos pese, y aunque no nos guste oírlo, el universo no planta nada. Por lo tanto, todo aquello que nosotros recogemos es aquello que nosotros hemos plantado. Lo que pasa es que muchas veces lo hemos plantado en otros momentos de nuestra existencia de una forma inconsciente. Y entonces cuando después nos viene la historia de forma consciente, pues entonces aquello pues no nos gusta. Entonces es lo mismo que cuando nosotros, por ejemplo, pues estamos escupiendo por la calle o escupimos pipas o vamos con nuestro perro y dejamos que se defeque en cualquier sitio o que haga su orina en cualquier parte sin tener en cuenta pues el respeto hacia los demás, después nos extraña mucho cuando tenemos un vecino que nos tira porquería por el balcón o por nuestro patio de luces y nos llena el patio de luces de porquería y decimos, oye, qué vecinos más marranos tengo. No, perdona, primero tú has sido el marrano o la marrana y después entonces esos marranos se han exteriorizado. Lo que pasa es que como nosotros no somos conscientes de las marranas que hacemos, entonces cuando encontramos un marrano en nuestra vida decimos, oye, no, entonces esto no forma parte de mí.
esto es porque yo tengo unos vecinos muy malos. Bueno, vale, pues eso, pues cámbiate de edificio y a ver qué pasará con los próximos vecinos. Claro, cuando te cambies de edificio, evidentemente los próximos serán igual de más raros o más que los anteriores. Porque para poder superar la historia de los malvados esos externos, o los más raros, como estamos diciendo en este momento, pues tenemos que superar primero las más raras internas. Por lo tanto, tenemos que ser limpios con nosotros mismos. Entonces, si nosotros somos limpios con nosotros mismos y somos respetuosos, difícilmente vamos a encontrar fuera pues gente que no respete. Salvo que nos venga de historias anteriores. Y si nos vienen de historias anteriores, pero nosotros no las continuamos, se acabará en un momento del otro. O sea que puede ser que nos encontremos igualmente, que digamos, bueno, nosotros procuramos en el máximo posible, pues, ser limpios, entre comillas. Puede ser que después igualmente nos aparezcan gente después que nos estén fastidiando ese nivel. Pero será durante un tiempo, después se acabarán. En cambio, si nosotros los vamos alimentando porque continuamos esa actitud, entonces no se acaban nunca. La tercera ronda nos habla de fidelidad a los subordinados. Ya hemos dicho que la clave principal de este genio es la subordinación. Claro, la subordinación ¿a qué? A lo superior que a nosotros mismos. A esa voz interna que nos llama y que nos dice por aquí. Y que nosotros tenemos que ir por allí para que las cosas nos vayan bien. Pues este genio, el 33, nos ayudará a ser fiel a lo que a hacer que las partes inferiores de nosotros sean fieles a las superiores. O sea que nos ayudará a mantener una línea fiel de conducta. O sea que de alguna forma a seguir unos principios, a conocer cuál es el orden de la creación y entonces al conocer cuál es ese orden sabremos por qué lo tenemos que seguir. Esa sería un poco la idea. La ronda número 4 nos habla de tener fuerza para cumplir con las obligaciones. O sea, claro, las obligaciones, ¿a qué se está refiriendo aquí? Pues otra vez a lo que nos viene de arriba. O sea que las obligaciones de aquello que nosotros sentimos que debemos hacer porque está dentro de nuestro camino, dentro de nuestra ruta. Por lo tanto, si sabemos que tenemos que hacer la cama antes de salir de casa, hagamos todos los días la cama antes de salir de casa. Pero precisamente yo ya estará para recordarnos que debemos hacer la cama, para recordarnos las cosas que debemos hacer, las obligaciones con las que debemos que cumplir para que las cosas nos vayan bien. Entonces, de alguna forma, es hacer que en el enfrentamiento de impulsos superiores contra las emociones, pues ganen los impulsos superiores y no las emociones. Cuando, en muchos casos, para no decir en la mayoría, son las emociones que se llevan el gato al agua. Claro que esas emociones nos ayudan también a vivir experiencias y esas experiencias acaban siendo positivas para nosotros. Pero el problema que encontramos entonces en esto es la falta de control. Las cosas nos vienen entonces en la vida sin que nosotros las podamos controlar, sin que las podamos dirigir y nos sentimos entonces como marionetas, con el vaivén de las olas para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. Para que esto se acabe, entonces podemos pedir ayuda a Yehuya para que nos ayude a subordinarnos a lo superior que hay en nosotros y para que nos dé fuerza para poder cumplir con las obligaciones que nos manda la vida. El punto, la ronda número 5, nos habla de evitar la tentación de rebelarse. Claro, muchas veces esa tentación está llevada también por las emociones, o sea que nos dice, oye, ¿qué estás haciendo? Fíjate que todos han ido de fiesta y tú te has quedado haciendo las tareas, venga, hombre, no seas tonto, chico, vete de fiesta también. Total, ya las harás después las tareas. O sea, nada, y eso de estudiar, nada, tranquilo, hombre, sí, seguro que ya te lo sabes, hombre, ya verás que, seguro que un 5 lo sacas. Entonces, todas esas tentaciones nos llevan entonces a rebelarnos contra lo establecido, contra lo superior que hay en nosotros, y por lo tanto a dejar de ser subordinados a ese ser superior. Cuando dejamos de ser subordinados al ser superior, entonces nos subordinamos al inferior. Y cuando nos subordinamos al inferior, ya digo, las cosas van de mal en peor, las cosas se tuercen. Parece inicialmente que aquello sea bueno, pero claro, es como cuando te hinchas a beber alcohol. O sea que inicialmente te desinhibes, te lo pasas bien, parece que te lo estés pasando jauja, ¡guau, qué fiestorro! Pero cuando te levantas al día siguiente y te das cuenta que no puedes ni aguantar la cabeza derecha, te das cuenta entonces que no era tan bueno aquello. O sea que lo parecía, pero no lo era, no era real. Entonces ahora tienes que estar cargando ahí con la jaqueca del día anterior. Entonces de alguna forma nos ayudará este genio 33, Yehuya, a revelarnos, a evitar precisamente la tentación de revelarnos. O sea, a controlar la rebelión de los deseos. Y por lo tanto nos ayudará a hacernos más fuertes por dentro. La contrapartida de Yehuya evidentemente nos traerá traiciones, nos traerá desobediencia, nos traerá infidelidades y nos traerá rebelión, puesto que estamos hablando en la parte positiva de subordinación, pues entonces en la negativa hablaríamos de insubordinación.
Trabajos a realizar para este periodo. Pues subordinarse. O sea, que buscar una situación en la vida en la que podamos subordinarnos. Obedecer a algo o a alguien. Puede ser simplemente a nuestro ser interno. O sea, que obedecer a la voz que nos está diciendo desde dentro, que este no es el camino adecuado, que te frenes, que gires más para allá. Y luego, el otro punto que os pongo es cumplir obligaciones. O sea, que os hagáis una lista mejor de 3 obligaciones y las cumpláis durante esta semana. Una idea es que las seguís cumpliendo después. Pero como el trabajo este semanal, pues eso es para trabajar con Yehuya. Y como siempre, pues desearos que Yehuya os sea propicio. Ahora entramos ya en el espacio de debate para que podáis hacerme preguntas sobre este genio, sobre las cosas que no os hayan quedado claras y tal, o las cosas que os interese, pues despejar un poco más sobre Yehuya. O sea que, como siempre, os repito y os repetiré 1000 veces, lo importante del trabajo con los genios es precisamente eso, es el trabajo con los genios. Es decir, trabajarlos, buscarlos, pedid. Ya ves, porque claro, eso de que pedid y se os dará, primero viene el pedid y después se os dará. Entonces tenemos que pedir, tenemos que movernos, tenemos que hacer peticiones a los genios para que las cosas vayan hacia adelante, para podernos, digamos que llenar de esas energías y poder trabajar después con ellas. O sea que la subordinación, pues ya lo hemos dicho, la subordinación es hacer que lo superior sea de alguna forma el que reciba, el que dirija nuestra película. Entonces hay que subordinarse a lo superior. A veces ese superior aparece en el exterior y nos encontramos, por ejemplo, que tenemos que subordinarnos a un jefe. Tenemos un jefe que nos da las indicaciones y entonces nosotros nos rebelamos a veces contra el jefe pensando que él sabe menos que nosotros somos más buenos que ellos, o que es un crápula, o que se porta mal, pero es el jefe. Por lo tanto, claro, es como si tú te insubordinas con tu jefe superior, el de dentro, porque te parece que lo que te está diciendo no es divertido, o lo que te está diciendo no es guay, como dicen ahí los jóvenes y tal, no es cool. O sea, si es igual que sea cool o no sea cool, o sea, que lo que te dice tu jefe es lo que tienes que hacer. Por lo tanto, claro, si es el jefe, te manda el trabajo a hacer y hay que hacer ese trabajo y ya está. Claro, si no te gusta lo que te dice, ¿qué harás? Pues dejar el trabajo. Dejas el trabajo, te vas a otro trabajo y te encontrarás con otro jefe que te volverá otra vez a hacer la misma jugada, hasta que tú entiendas que eso viene del jefe interno. Y por lo tanto, pues entonces hay que tener un cierto grado de aceptación, ¿sí? Para aceptar a ese jefe interno y darnos cuenta, pues, que ese jefe interno a veces está representado exteriormente por personas que nos parece, pues a veces incluso absurdo que lleven el mando, pero lo llevan. Y si lo llevan es por algo, siempre es por algo. Porque no hay nada en la vida que sea por nada. Entonces lo que tenemos que hacer es intentar entender qué nos está intentando transmitir ese jefe. En lugar de despotricar, hablar mal de él a todo el mundo, en lugar de intentar llevarle a la contraria. Porque al final llevarle a la contraria al jefe es tan absurdo. O sea que, como meter la cabeza debajo del colchón. O sea que, igual de absurdo, porque claro, está ahí para una labor, para un trabajo. Por lo tanto, despotricar o no hacerle caso es no hacer caso al trabajo que estamos haciendo. Y si no hacemos caso al trabajo, ¿qué sucederá? Que nos echarán. Entonces, claro, lo mejor es intentar, evidentemente, pues hacerle caso. Claro, se repiten las situaciones hasta que comprendemos nuestro guión, es evidente que sí, que ese es el juego. Y eso es lo que nos cuesta más de entender. Porque claro, a nosotros nos gustaría vivir las cosas una vez y ya está, y liquidarlas. Pero eso es así cuando las comprendemos, cuando las aceptamos. O sea que cuando intentamos tomar conciencia de ellas. Cuando no, se repiten, y así lo vemos, yo lo he visto infinidad de veces, por ejemplo, en relaciones de pareja, sobre todo. Me vienen a ver la gente, oye, mira que mi pareja, que no sé qué, que no sé cuántos, la he dejado porque ya no aguantaba esto y lo otro. Digo, vale, fantástico. Ahora, intenta tomar conciencia de qué es lo que tú estabas haciendo erróneamente. Porque si solo te prefijas en lo que hacía mal el otro, volverás a encontrarte otra pareja igual. Y luego ves que la persona vuelve a repetir patrón y vuelve a repetir patrón. Y así se repiten las cosas continuamente en nuestra vida. Hasta que tomamos conciencia, hasta que nos paramos y dices, espera, ¿qué está pasando aquí? Entonces, en el momento que ya te planteas la pregunta, entonces ya es el principio del fin. O sea, ¿qué está pasando aquí? O sea, que ¿por qué yo estoy repitiendo el patrón con esa persona? ¿Qué es lo que hago mal? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que no está acorde con mi jefe interior? Entonces, ahora que tú empiezas a escucharte, pues entonces la vida te empieza a dar respuestas. Y entonces es cuando entiendes y entonces cuando puedes cambiar ese patrón. ¿Qué más?
cuando no tomamos conciencia de los mandatos del ángel y se repiten los errores, puede afectarse el cuerpo físico. Claro, el cuerpo físico se afecta, esto es una historia que va bajando. Entonces, primero se plantea a nivel mental, después entonces pasa al plano de las emociones y después pasa finalmente al plano físico. Por lo tanto, claro, eso se acaba bajando y cuando baja, pues puede entonces transformarse en un mal para el cuerpo físico y por lo tanto una enfermedad. O sea que es evidente que las enfermedades son plasmaciones en la realidad de una historia que nosotros no hemos superado a otros niveles. Si la hubiéramos superado a otros niveles, entonces no se plasmaría en la vida física. El físico es siempre el último eslabón. El programa nos invita a dejarnos llevar por lo material y buscar la sabiduría de Yehullá. A dejarnos llevar, no, a no dejarnos llevar por lo material, es lo que dice el programa, ¿eh? No a dejarnos llevar, te has dejado un no así. Que a su vez coge de Josma. Sí, es la sabiduría que coge, puesto que ya hemos dicho que este ocupaba un lugar en el cual relacionaba Marte con Josma, o sea que en realidad es el Josma de Marte. Nuestro yo superior prefiere adquirir conciencia a través de seguir nuestro designio mandado a través del yo superior que irnos de conquistas o material. Me pregunto hasta qué punto es interesante tener ambiciones, aunque sean positivas y sanas. Si nuestro yo superior solo valora lo obtenido a través de la experiencia espiritual, ¿qué papel juegan los deseos que tenemos y nuestras ganas de materializarla? No, no es cierto que solo obtenga a través de lo espiritual, no. Aquí lo que te está diciendo el genio es que trata de hacerte trabajar esto porque está trabajando la parte del trabajo de Marte con la parte de elevación de Urano. Por lo tanto, busca la elevación y busca las experiencias a través de la elevación, pero no te dice en ningún sitio que no sean útiles los trabajos materiales, lo son. O sea que todos los trabajos que hacemos, además, nuestro cuerpo material es que nos permite desarrollar los otros cuerpos. Sin el material no podríamos desarrollar. Por lo tanto, tal como tenemos nosotros montada nuestra vida, la mayoría de experiencias que adquirimos es a través del material. Ahora bien, todo eso tendría que empezar a revertirse. Por eso lo que te dice es que ya te puede ayudar a que ir cambiando todo aquello, para que no sea necesario llegar a lo material, llegar a la parte de abajo para poder vivir la experiencia. Por lo tanto, no es que sea bueno o malo llegar a esa experiencia a través de lo material, es que simplemente nos carga más. Entonces, cuanto más seas capaz de sublimar las cosas y por lo tanto elevarlas en ti, menos tendrás que vivir esas secuencias materiales. Y entonces, claro, será más fácil tu vida. Porque lo que nos dificulta la vida precisamente es el último paso, es el tránsito por lo material. O sea que, pero eso no significa en ningún momento que no sea útil en nuestra vida. O sea que es útil, absolutamente útil. Y de hecho, ahora mismo difícilmente nos podemos pasar del intercambio material. O sea que nosotros vivimos relacionados en un mundo dual en el cual necesitamos tener plasmaciones en lo material, es decir, plasmaciones en la pareja, en el socio, en el de delante, en el amigo, en el que está delante nuestro, para ver las cosas de una forma más clara, porque nos cuesta mucho verlas en nuestro interior. Ahora, el que nos cueste mucho no significa que no sea un tránsito a realizar, y más en este año 2012, que es un año que habrá mucha luz. Entonces hay que intentarlo, hay que intentar que las cosas cada vez necesiten menos ser materiales y por lo tanto tener menos necesidades materiales en el sentido de no atarnos a esa materia, porque eso es lo que te dice ahí en el programa. Es decir, no tener la necesidad de tener un coche, sino que el coche lo tengas si es útil y si no es útil, no. Pero no estar atado al coche como si el coche fuera un bien absolutamente necesario y sin él no pudieras vivir. Y eso es lo que está pasando ahora. Llegamos a un nivel de materialización y que hay mucha gente, si tú le dices ahora a los jóvenes, ¿cómo puede un joven vivir sin móvil? Es que es un drama tan enorme para un joven no tener el móvil para poderse pasar el día mandando mensajes o no tener internet, por ejemplo. Yo cuando le explico a mis hijos que claro, que no existía cuando yo tenía su edad, no existía toda esta historia de internet, que solo habían 4 Spectrums ahí, 4 pequeños ordenadores que no hacían casi nada y tal, y que internet no existía, alucinan. Y claro, se te quedan mirando así como diciendo, oye, este debe ser de la de piedra. Entonces, claro, una cosa es que nosotros utilicemos esos medios y que nos resulten útiles y otra es que nos atemos a ellos y no sepamos trabajar sin ellos. O sea, cuando tú ahora le pides a un joven que te haga una división o multiplicación, no tiene ni idea. Te coge la calculadora o el móvil inmediatamente. Y dices, no, pero a ver, pero 7 por 9 y se te queda mirando así como diciendo, ¿esto qué es un concurso? O sea que, claro, o sea que eso de las tablas, claro, es algo olvidado. O sea, el utilizar las matemáticas, no, todo es a base de máquinas. Entonces dices, claro, hay que intentar llegar un poco más allá. Hay que intentar darnos cuenta de que no es necesario atarnos a todos esos objetos que tenemos ahí alrededor, sino que se puede vivir de otra forma. O sea, hay vida después de los ordenadores, hay vida después de los coches, hay vida después de la televisión. Esa es un poco la idea de transmitir. Eh,
Cuando, claro, cuando se transmite en el cuerpo físico es cuando se habla de psicosomático, claro. O sea que es como si la psique hubiera pasado al cuerpo la película para decirle, toma, ahora vívelo físicamente para enterarte. O sea que porque no te has querido enterar cuando estaba en fases anteriores. O sea que muchas veces las dolencias que nos vienen están generadas por nuestra propia necesidad de vivir esa película para poder comprender una serie de cosas. Ahora ya digo, eso no es siempre así, porque a veces las cosas nos vienen de antes. Y entonces cuando nos vienen de antes, entonces claro, no sabemos de qué ni de cómo y eso nos complica un poco las cosas. ¿Qué más? La mecanización bloquea el desarrollo de las redes neuronales, evidentemente, claro. Evidentemente tenemos que salirnos lo máximo posible de todo lo que sea rutina, de todo lo que sea mecánica. Entonces, claro, tenemos que utilizar la mecánica para lo que sea útil, pero después tenemos que saber pensar. Y sobre todo, no tenemos que permitir que los demás piensen por nosotros, que es lo que sucede hoy en día. Hoy en día os animo a que miréis, por ejemplo, 3 telediarios de 3 cadenas distintas. Y entonces, si lo miráis atentamente, sobre todo mirad una noticia concreta como la dan en los 2 sitios y alucinaréis. Y os daréis cuenta entonces del poder de manipulación que hay. Pero claro, esa manipulación viene dada porque nosotros la aceptamos. Entonces dejamos que nos metan ahí en debates, en historias, que nos metan en programas basura. Después decimos, no, no, a mí no me gustan, pero lo has mirado. Entonces, ¿cómo conoces todos los personajes? ¿Cómo te sabes el nombre de todos los tertulianos, esos que salen ahí explicando ahí y sentando cátedra como si fueran allí unos seres elevados del copón, cuando en realidad no tienen ni idea de nada? Pero todo eso es porque nosotros lo generamos. Entonces tenemos que dejar de generarlo. Entonces, para dejar de generarlo, primero deja de verlo. Pero claro, sobre todo toma conciencia de qué parte de ti es lo que representa aquello. Entonces, hay que intentar hacer las cosas lo menos mecánicamente posible, lo más naturales posible, lo más originales posible. Entonces, demos puntos de originalidad a nuestra vida. Entonces, en cuanto le damos un punto de originalidad, en cuanto le rompemos un poco la historia, pues entonces aquello cambia. Entonces, de golpe, haces que tu historia cambie, que esa realidad cambie. Y entonces aquello ya te lleva a una experiencia distinta. En cambio, si no, misma historia, mismo resultado, misma historia, mismo resultado, misma historia, mismo resultado. Si hacemos las cosas de la misma forma, obtenemos el mismo resultado, con lo cual esa experiencia la que hemos repetido 10 veces de que no sirve, de nada. Me alegro de que comprendas mejor. O sea que, ¿qué más? Claro, hay que vivir nuestra propia vida y sacar nuestras propias conclusiones, absolutamente de acuerdo, porque nadie puede vivir por nosotros. Entonces, claro, si nosotros dejamos que otra viva con nosotros porque piensa por nosotros y entonces nos transmite su rollo porque no nos hemos parado a pensar, para nada no perder tiempo o no darnos ese tiempo, entonces no sirven. Las experiencias a través de otro nunca sirven. Las únicas experiencias que sirven son las nuestras, las personales, las que vivimos nosotros directamente y las que sentimos directamente. Porque si yo hago algo como un soldado que lleva a cabo una orden porque se lo ha dicho su capitán, esa experiencia no es suya. O sea que ahí saca muy poca experiencia de la película, porque está llevado por otra persona. Entonces, no, tiene que llevar su propia experiencia en su vida. O sea que si tiene que vivir la experiencia que le dirijan, bien, pero tiene que haber una parte de su vida en la cual diga, no, no, esta lo llevo yo, esta la dirijo yo. O sea que me compro la gabardina donde me dé la gana, no donde me dice el anuncio. Eso venía de un chiste, que ya os explicaré otro día. O sea que, ¿qué más? ¿Habrá conferencia el jueves? No lo sé, es una buena pregunta. O sea que, pero si te digo la verdad, todavía no lo sé, porque no he pensado en el tema, entonces no te lo puedo decir. Debería saberlo, sí, pero ya digo, como la cosa se mueve sobre la marcha y en plan original, pues yo más original que nadie, sobre la marcha. O sea que, ¿cómo hacer para seguir bien las directrices que nos marca nuestro yo superior? Hay que practicar con él para que las emociones no lo saben. Claro, puedes practicar con ya para que evidentemente puedas controlar esas emociones y que no te traicionen. Sobre todo lo que tienes que hacer es procurar esa conexión. O sea que lo que decía mi padre, por ejemplo, era que deberíamos intentar todos los días entre la salida del sol y 2 horas más tarde, si ahora está saliendo hacia las 8 de la mañana, pues sería entre 8 y 10 más o menos, sería el momento más adecuado, aunque no el único posible, pues intentar, pues aunque sean 5 minutos solo, pero tener esos 5 minutos para quedarnos así en blanco y dejar que el universo nos penetre. Es decir, vamos a conectar con el universo, vamos a abrirnos al universo, a ver qué trae para nosotros ese universo. Y entonces, de alguna forma, ese pequeño ejercicio ya nos va preparando para conectarnos con nosotros. Luego, evidentemente, es estar atentos a qué nos dice la vida.
Porque si nosotros prestamos atención, si miramos lo que pasa en las anécdotas, en las cosas que suceden a nuestro alrededor, entonces poco a poco en nuestros sueños incluso, poco a poco iremos encontrando salidas, iremos comprendiendo entonces cosas. Pero ya digo, todo se basa en la intención. O sea, el primer punto es la intención. Querer tomar conciencia, querer conectar con ese superior. En cuanto queremos hacerlo, la vida va a empezar a marcarnos vías y maneras de hacerlo. Por lo tanto, si ponemos además fuerza de voluntad para decir, sí, yo quiero conectar, yo quiero tener esa conexión, yo quiero evitar que mis emociones me traicionen, en la medida que lo vayas queriendo y lo vas trabajando, lo conseguirás, seguro, porque es el juego de la vida. Nada más, ¿qué más? Pues mira, ahí podéis ver la hora de salida del sol, ¿ves? El yo superior debe pactar con las emociones para que éstas no sean traidoras. A ver, siempre hay que llevar un pacto en nuestro interior porque las emociones están ahí, existen. Y por lo tanto nosotros no podemos hacer ver como si no existieran. O sea que claro, que habrá que hacer en un momento determinado un pacto. Pero sobre todo lo que hay que hacer es abrir cada vez más la conexión con el ser superior. Porque cuanto más la abra, es menos poder tendrán las emociones. Por lo tanto, sí, inicialmente tienes que pactar con tus emociones para intentar que no se descontrolen. Pero luego lo que se trata es que si la parte superior va tomando más espacio, si vas cada vez aprendiendo a dominarte un poquito más, si vas trabajando el hecho de que no sean las emociones las que estén dirigiendo tu vida, pues cada vez tendrán menos espacio y por lo tanto cada vez tendrá más espacio la parte superior. Ese es el juego. No sé. Bueno, si no tenéis más preguntas, lo vamos a dejar aquí y nos vamos a retirar y tal. Y como siempre, pues daros las gracias por haber estado aquí, por haber participado, por haber formado parte de este ángel hoy y espero que lo trabajéis y que os dé muy buenos resultados, como siempre. O sea que os animo a que os apuntéis la semana que viene con el ángel número 34 Lejajía.